Hola a todos, bienvenidos a este segundo día de Recreos de Bienestar. Agradecemos que estén aquí y que se den este espacio para conectar con nosotros y con ustedes mismos. Mi nombre es Yasmin Matos y estoy abriendo hoy esta sesión. Azul se va a conectar con nosotros en cualquier momento, pero en este instante no está, así que vamos a iniciar con este día. Hoy tenemos dos personas espectaculares que van a desarrollar un webinar. De entrada está Charo Camino. Les hablo un poquito de ella. Charo vive en España, es coach de transformación y bienestar, tiene una gran trayectoria en este camino. Y durante años ella creyó que debía controlar todo para sentirse segura, pero esa búsqueda constante solo la alejaba de sí misma. Hoy, como coach y facilitadora de los tres principios, acompaña a personas atrapadas en el miedo y la culpa a reconectar consigo mismas y a tener claridad interior. No enseña técnica, sino que acompaña y con su comprensión va orientando y transformando desde dentro a cada persona. Hoy, con su webinar titulado Vivir desde el miedo, quiere expresar su experiencia y nos dice, a veces el miedo se apodera de nosotros sin darnos cuenta. Imaginamos lo peor, nos paralizamos ante el futuro y sentimos que todo se desmorona cuando las cosas no salen como las esperamos. En este webinar hablará de ese miedo que nace de nuestras creencias, de cómo nos limita y nos desconecta de la paz y la confianza que ya está en nosotros. Así que con esta pequeña introducción abro para que Charo comience a contarnos esa historia de transformación. El mute. Ahora ahora Ah, se me oye, ¿no? sí, Sí. Es que no perfecto. podía quitar el micrófono. Bueno, pues muchas buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que yo quería hablar un poquito del miedo, porque hace poco, bueno, no hace tanto, eh, me surgió un trabajo en el que no me gustaba nada, o sea, era lo contrario a lo que yo estaba buscando, ¿no? Entonces dije, no, este trabajo no es para mí, lo voy a dejar y no voy a continuar en él. Y una cosa que me parece una tontería, para mí fue muy significativa, porque me di cuenta que eso nunca lo había hecho. Yo siempre, cuando no me gustaba un trabajo, lo que hacía era buscar otro, pero mientras no tuviera trabajo, no dejaba el que ya tenía por miedo a quedarme sin nada, ¿no? Primero tienes que tener un trabajo y entonces sí, dejas el que hay. Entonces, el darme cuenta que había dado ese paso a pesar del miedo, porque el miedo siempre está ahí, no sabemos, ¿no? Si vamos a encontrar un trabajo mejor o no, o si simplemente vas a encontrar un trabajo, ¿no? Entonces, ese miedo me dio que pensar, ¿no? Y darme cuenta de los miedos que tenemos, que incluso muchísimas veces no somos ni siquiera conscientes de ellos, ¿no? Porque está bien tener miedo. El miedo al final lo que hace es ponernos en alerta ante los peligros, porque si viene un león y te va a comer, pues es bueno tener miedo para poder reaccionar.
Pero luego están los otros tantos que tenemos, que son la mayoría, que son imaginarios, que vienen de nuestros pensamientos, de nuestra manera de ver la vida. Y muchos, como este, por ejemplo, que yo tenía, viene desde pequeñita porque son aprendidos, es la manera de ser, de la manera de ver el mundo de mis padres que me lo inculcaron, de tal manera que yo lo tenía interiorizado y ni siquiera era consciente de ello, pero siempre actuaba de esa manera. Me di cuenta que siempre a todos los años, durante todos estos años, yo había actuado de esa manera, ¿no? Entonces dices, caray, hasta ahora no había visto ese miedo, cómo me estaba limitando, porque no me dejaba dejar un trabajo que para mí era odioso por miedo a no tener el otro, ¿no? Y me fui fijando también en las otras personas, el tipo de miedo que tenemos y la cantidad de miedos con los que acabamos viviendo, ¿no? El miedo al que dirán y hace que acabes haciendo cosas que tú no quieres o pensando en lo que a la otra persona le va a parecer bien, entonces no te escuchas, no eres tú misma. Y claro, eso te hace sentir bien, te hace sentir mal, ¿no? Porque cuando vas en contra de lo que tú sientes, nunca te va a hacer sentir bien. O cuando crees que no eres suficiente, y ese miedo hace que seas una persona perfeccionista, ¿no? De que todo salga bien, porque tengo que demostrarme a mí misma que estoy bien, ¿no? Y una cantidad de miedos que lo que hacen es que nos están limitando nuestro comportamiento, nos hacen comportarnos de una determinada manera. Hay veces que no tomamos acción porque nos da miedo el cómo van a surgir las cosas o porque no sabemos cómo afrontar la situación. Entonces eso nunca nos deja, no nos da esa libertad para elegir lo que yo quiero o lo que no quiero. Porque otro de los miedos que además veo que es muy extendido y que yo también era así, es el pensar que todo lo que va a venir es peor, es malo. Y eso hace que vivas con muchísimo miedo y que no te atrevas a tomar decisiones que a lo mejor te gustaría tomar, porque claro, si lo que va a venir es mejor, peor que lo que yo tengo, no, mira, mejor me quedo aquí, aquí que esto lo conozco, aunque no me guste, pero no me voy a meterme en algo que vete a saber cómo me sale. No, 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 mejor aquí quieta, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que queremos hacer y no nos atrevemos a hacer por ese miedo a que las cosas salgan mal, a que no salgan como nosotros queremos, a que lo que venga sea peor, porque el mundo es cruel, porque la gente no es buena. Todas estas ideas que veo que cada vez son más extendidas, o es que yo ahora me doy más cuenta porque yo también vivía así, pero ahora desde que estoy en los tres principios, mi manera de ver el mundo ha cambiado, ¿no? Y me doy cuenta de cantidad de gente que está viviendo desde ese miedo al futuro, al final es miedo al futuro, a lo que pueda venir, ¿no? Y yo quiero cambiar de trabajo y no me atrevo, aunque sea un trabajo mejor, por miedo a que el otro sea peor. Este ya lo conozco, mejor me quedo aquí, ¿no? Y entonces al final dices, bueno, tener miedo es normal. Acabamos viviendo con muchísimo miedo todas las personas y es normal tener miedo, pero también tenemos que darnos cuenta de que ese miedo viene de mi manera de ver la vida, no viene de lo que hay, sino de mi manera de ver cómo ver la vida, ¿no? Entonces, en el momento en que yo me doy cuenta, puedo dejar pasar esos pensamientos de miedo y actuar, actuar como yo quiero realmente actuar. Lo que pasa es que, claro, a veces no es tan fácil darse cuenta como me pasaba a mí y hay que estar un poquito más atentas, ¿no? Y hay veces que no es tan fácil tampoco soltar ese miedo. Porque, por ejemplo, cuando te toca hablar en público, pues yo creo que todo el mundo sentimos un cierto miedo, más o menos grande, pero como un poquito de miedo, ¿no? Pero entonces es darte cuenta y decir, bueno, a mí el miedo no me va a condicionar, yo quiero hacer esto, voy a hacerlo, a pesar del miedo, que no, que el miedo no me, nunca me impida
hacer lo que yo realmente quiero, lo que me gusta, ¿no? Cuando entras a un trabajo nuevo es normal que tengas un cierto miedo o cierto nerviosismo, porque no sabes lo que te vas a encontrar, no sabes cómo va a ser la gente, cómo van a ser tus jefes, cómo va a funcionar todo, ¿no? Pero eso no te puede impedir que tú entres en un trabajo nuevo. Entonces, es darte cuenta y luego jugar a pesar del miedo. Porque si nos dejamos llevar por el miedo, al final lo que estamos haciendo no es vivir, sino sobrevivir. Porque nos quedamos en nuestra zona de confort, en eso que ya conocemos, para evitar sentir ese miedo y la vida se vuelve muy monótona y muy aburrida, ¿no? Sin embargo, cuando realmente queremos vivir, como decía Simi Vance, que la vida es un juego de contacto. Cuando realmente queremos vivir, estamos presentes, miramos las oportunidades que se nos presentan en la vida, las aprovechamos, las vivimos. Y además es que se nos olvida que todas las personas tenemos una resiliencia. Entonces, cuando las situaciones no sean cómodas, esa resiliencia siempre nos va a ayudar a salir de ahí. No nos No nos va a pasar nada malo porque esa resiliencia siempre nos va a ayudar a salir de esa zona, ¿no? Además, el que a mí no salga algo que no me gusta, eso no significa que no sea bueno, porque a lo mejor lo que viene va a ser mejor que incluso lo que yo esperaba, ¿no? Entonces es no cerrarte las puertas con el miedo y vivir todo, aprovechar todas las oportunidades que me dé la vida y mirar qué es lo que yo realmente quiero hacer, pero no por lo que diga la gente o por lo que piense que está bien o está mal, sino sintiéndome yo misma y ver realmente qué quiero o no quiero hacer, qué me apetece o qué creo que es en ese momento mejor, ¿no? Que no nos limite la vida, que habrá cosas que no salgan muy bien y habrá cosas que no nos gusten tanto, pero al final es parte del juego. Igual que cuando estás jugando, por ejemplo, al Monopoly, unas veces ganas y otras veces no, pero lo importante es que te estás divirtiendo, que te lo estás pasando bien, porque estás jugando. Entonces, vamos, no nos dejemos llevar por el miedo, no dejemos que el miedo nos impida jugar esta vida y de vivirla, no solo de sobrevivirla. Charo, gracias por expresar toda esa sabiduría y esa vivencia, porque es lo importante es hablar desde eso, desde lo que hemos vivido y hemos transformado. Entonces podemos abrir el espacio de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, este es el momento. Aquí es el momento donde todos hablan a la vez. Marta, te vi como levantando la mano. No, Pueden levantar la manita en donde dice reacciones. Ok, exacto ahí. Y María, Hola, buenos días. Este, de veras que me puse a pensar ahorita que te oí, Charo, cómo tenemos más miedo de lo que nos damos cuenta, como tú dices. Entonces, sí, ni nos damos cuenta, pensamos que es prudencia o seguridad, más vale que nos, no, así. Y cuando yo empecé con los tres principios, no me hacía mucho sentido. No lo sé decir exactamente cómo fue, pero él dice de que todo lo que
nos pasa es realmente que tenemos miedo de nuestras experiencias. Si alguien tiene la frase exacta sería bueno, pero él dice que todos tenemos miedo a fin de cuentas de nuestras experiencias. Y yo decía, ¿cómo? No tiene sentido si las experiencias son a todo dar. O sea, no lo entendí hasta que apenas dije, de veras, tenemos sentido, o sea, tenemos miedo de la experiencia en sí. Eso no lo sé ni cómo explicar, pero finalmente como que lo entendí a nivel, no sé, sentimiento, eso sentís que, que muchas veces no es cierta experiencia, sino tenemos miedo de nuestras experiencias. Entonces es algo que pensar. O sea, muchas gracias por esto, porque eh, es mucho más común de lo que pensamos. O sea, nuestro pensar nos dice, no, 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 yo no tengo miedo, yo nada más soy sabia o yo nada más soy prudente, que realmente tenemos miedo de hacerlo. Muchas gracias, Charo. Gracias a ti, Marión. Yo creo que además tenemos también miedo a las experiencias porque nos da miedo lo que podemos sentir con esas experiencias, ¿no? Esas emociones que no nos gustan, esa frustración, ese malestar cuando las cosas no nos salen bien. Y eso también nos frena mucho, ¿no? El miedo a eso que sentimos, porque cuando las emociones son agradables está muy bien, pero a las que no son tan agradables les tenemos mucho miedo, no estamos acostumbradas a sentirlas y eso también nos frena mucho. La frase que nos comentaba Marian dice, si lo único que la gente aprendiera fuera no tener miedo de su experiencia, eso solo cambiaría el mundo. Es decir, ni más. Tenemos a Marian Milagro. Excelente. Hola, hola, buenos días. Hola, Charo. Bueno, para felicitarte de verdad por, por sentirte tan segura. No sé si recordarás que el año pasado tú, en uno de estos conversatorios, hubo una intervención tuya donde tú demostraste este miedo. Y yo me ofrecí, no sé si recordarás desde aquí de Venezuela, para apoyarte, pero hubo problemas con el horario, no hubo manera, ¿no? Y escucharte ahora con esta seguridad, de verdad que me encanta, porque en esa época no era que yo no tenía miedo, yo tenía también mi miedo, pero de mi miedo yo veía que quizás yo podría también apoyarte porque sentía que yo había sobrepasado algo porque lo estaba trabajando, ¿no? Pero ahora escucharte con esa seguridad de cómo lo has podido sobrepasar, de cómo te has dado cuenta, porque es una cuestión de darse cuenta, eso que estás diciendo, ¿no? Y quizás tú también has trabajado tu diálogo interno, tu autoobservación, te has indagado y eso también permite que lo podamos sobrepasar, más no eliminar, porque nunca vamos eso es algo que no se puede eliminar ni disolver. Siempre vamos a tener el miedo. Y yo ahora abrazo mi miedo y ya el miedo ni me controla ni nada, sino que simplemente sé que es un pensamiento. Pero de verdad que me contenta bastante, Charo. De verdad que es para mí un contentamiento porque te veo, te veo diferente, con esa seguridad. Y creo que es ahí a lo que queremos llegar, ¿no? Que aún sabiendo que existe, pero sentirnos bien. Muchas gracias. Sí, a ver, no estoy tan seguro. Quizás puede aparentar, el miedo sigue estando ahí. Sí que es verdad Claro, que ha habido muchos miedos últimamente que me he ido dando cuenta que estaban ahí, ¿no? Entonces, cuando los ves, pues a veces incluso te das cuenta que son absurdos. Porque fíjate, cuando dejé ese trabajo, a los 2 días me salió otro, y otro que sí que me gustaba. O sea, no ni siquiera tardé tiempo, y digo, fíjate, yo agobiada y mal, pensando que igual me quedaba sin trabajo, ¿no? Pero sí que, aunque tenga miedo, me decido a hacer las cosas que yo siento que tengo que hacer.
Procuro que no me paralice, eso sí, pero a veces el Es, miedo sigue estando ahí. Y lo claro, importante es eso, ¿no? Que no nos paralice, no es, eliminar el miedo, que yo creo que eso es imposible, pero sí que no nos paralice, que nos deje hacer todo aquello que queremos. hazlo con miedo, pero hazlo. Es- Ay, gracias, muchas gracias por tu entendimiento. Muchas gracias a ti. Gracias, María Ver a Milagro. verte. Marta, ¿puedes desmutearte? Ahora sí me escuchan. Ya, Ujú. perfecto. Bueno, primero que todo, buenos días. Bueno, digo buenos días porque yo estoy en Colombia. Este tema, la verdad que hoy me salvó la vida. Hoy me salvó la vida porque cuando se tiene miedo, o como lo estoy viviendo yo, como lo viví hasta hace 2 horas, tenía una conversación acá donde habían 3, 4, hasta 5 participantes. Y entonces uno decía, pero mira, ¿tú por qué confiaste? Y el otro decía, pero, o sea, ¿cómo no vas a confiar si es que la persona que confiaste tú la conoces? Y el otro me decía, pero es que mira, te vas a perder la oportunidad de entrar a estudiar lo que tú querías. Y el otro me dice, no, pero puedes hablar y pedir que te den un tiempo. O sea, habían muchas voces acá, muchas, muchas, muchas. Y cuando tienes esa conversación de adentro hacia adentro, eso te nubla, no te permite notar que es pensamiento, que son pensamientos, no te permite verlo. Y empiezas a somatizar en tu cuerpo, tu corazón se acelera. Bueno, era como yo me estaba sintiendo, a pesar de que estaba en el gimnasio y estaba haciendo mis ejercicios, pero no estaba a gusto. Digamos, cada que se sumaba un participante aquí, yo me estaba sintiendo peor. Y entonces, de momento, tomé el teléfono y abro ahí donde dice recreo y entré a mirar. Y cuando vi el tema del miedo, yo sentí como una tranquilidad. Y dije, sí, ya no más, a ver, cállense en todos, voy a hacer mis ejercicios y me voy a escuchar la clase porque esa es para mí. Porque hoy esa clase es para mí. Y ahora escucharte lo de la resiliencia, entonces me doy cuenta que sí, o sea, que si no puedo entrar digamos, a la clase que yo quería entrar, que si el dinero no me lo liberan rápido, que si la persona cometió un error, o sea, eso no está en mis manos. Eso no está en mis manos. Eso se va a aclarar mañana, pasado, bueno, qué sé yo. Y por más que yo me preocupe y por más que yo le dé atención a eso que hay acá, yo no lo voy a solucionar. Entonces, entender que soy resiliente y que a pesar de que esté el diálogo, a que vuelva el diálogo dentro de 1 o 2 o 3 horas, yo voy a poder sobrepasarlo. Eso me da tanta tranquilidad y de verdad que quiero agradecerte enormemente porque a veces pienso, a veces, o sea, lo sé aquí, a veces lo sé aquí, todo es perfecto y, y yo sé que pasa por una razón, pero a veces con todo mi cuerpo lo olvido. Entonces, quiero agradecerte. Gracias a ti. Y sí que muchas veces estamos en nuestra cabeza y no nos damos cuenta, pero como dices tú, se lo empezamos a somatizar, empezamos a notar que estamos a disgusto, que estamos mal, y eso es lo que nos avisa de la manera en que pensamos que no nos ayuda. Y ahí es cuando podemos dejar de pensar. Y luego una cosa que es muy importante es darnos cuenta de todo aquello que no podemos controlar, que es la mayoría de las cosas, ¿no? Entonces no podemos controlar que algo salga como queremos. Nosotros podemos hacer que pase, pero luego el que pase o no pase ya no depende de nosotros y hay que aceptarlo, porque las cosas pasan como tienen que pasar, no como nos gusta. Y si las cosas pasan así, pues a lo mejor hay que aprender algo
o es porque nos tienen que llevar para otro camino, o no lo sé, pero pasan como tienen que pasar. Entonces, el darle vueltas a la cabeza, el preocuparte, lo único que hace es darte malestar, porque además cuando nos preocupamos muchísimo, no tenemos claridad, entonces no vemos nada, no vemos más que justo lo que tenemos enfrente y no vemos nada más. No vemos soluciones aunque las haya, porque a veces las hay, pero a veces pues a veces hay que aceptar la situación y otras veces hay soluciones, pero si estamos en nuestra cabeza no las vamos a ver. Entonces lo mejor es tranquilizar y ver qué hacemos con esto. ¿Alguien más que quiera hacer otra pregunta o algún comentario? José Enrique, Román, Am, Buenos días a todos. Ah, Gracias a Charo por hablar del miedo. Me parece muy interesante. Am, Mi papá hablaba del miedo. Mi papá ya estaba viejo, desde luego, ya se murió hace más de 30 años, pero cuando él tenía 60 años yo tenía 14. Y él siempre decía, el miedo no deja pelear. Yo tenía 14 años y practicaba artes marciales y cosas, pero yo sabía que yo sentía miedo, bastante miedo, pero de todas formas se iba a pelear. Entonces yo le decía, no, no es que el miedo no deja pelear, usted está equivocado, porque yo siento miedo y todavía peleo. Entonces él me dijo, no, 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 ahora que tú estabas hablando del miedo me recordó eso. Me dijo, no, 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 es que el dicho completo es, si te enfocas en el miedo o te identificas con el miedo te paraliza, porque no te deja ver nada más, ¿sí? Entonces como que se me aclaró la cosa. Y ahora escuchándote hablar del miedo, sí, el miedo aparece y va a seguir apareciendo hasta el día que me muera. Pero llega, parece que ocupa todo el espacio, pero si yo me doy cuenta, oh, el miedo apareció, pero de que un ratico pasa, o hay otras opciones. Entonces, si sigo enfocado en lo que quiero, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me diera miedo entrar a hablar aquí y digo, uy, no, no puedo y me quedo aquí callado, pero digo, y después de un ratico se me pasa el miedo un poquito, entonces entro, ¿sí? Y me gusta eso porque muchos tenemos proyectos, ya sea de invitar a alguien a salir a comer, de publicar un libro, de dar una conferencia, y nos da ese miedo y parece que es todo, ¿sí? Pero cuando caigo en cuenta, oh, a pesar de que tengo miedo, también tengo deseos de hacer esto y le puedo hacer al miedo gracias y nos vemos luego porque yo sé que vas a volver. De modo que me gusta mucho y te agradezco, Charo, porque dices, sí, todavía siento miedo, pero sigo viviendo mi vida. Y yo también, entonces te celebro y te agradezco. Gracias, José Enrique. bien, hermoso. Y pues sé que hay mucha gente que quizás no expresa, pero esto es como brisa fresca para el alma y cada quien se lleva lo que necesita para seguir viendo y profundizando. Ahora los dejo con Azul, que ya está por ahí, para continuar. Marisol ha levantado la mano. Oh, Marisol. Marisol, ¿estás ahí? ¿Puedes desmutearte? Si quieres hacer algún comentario o pregunta. Eh, Buenos días con todos. Eh, Mi nombre es Marisol y les agradezco antemano que me permitan estar en este grupo y que hayan
hablado sobre este tema, ¿no? Del miedo, porque este tema, a mí, por ejemplo, en particular, me pasa bastante. Por ejemplo, me paraliza en el campo de que yo quisiera empezar a estudiar, digamos, eh, y me paraliza. Y me apunto, digamos, en el curso que yo quiero, y cuando siento, digamos, cuando siento, por ejemplo, que algo se me hace difícil y siento esa incomodidad de sentir la vergüenza, de sentirme incapaz, suelo dejarlo y nunca, bueno, casi la gran mayoría de tiempo, nunca lo termino, nunca lo termino. Entonces, este tema bueno, me ha ayudado mucho también porque veo que todos sentimos miedo, ¿no? Porque yo pensé que era la única persona que tenía miedo y que era normal, pues, ¿no? Por cada circunstancia que pueda pasar, siempre sentía miedo, ¿no? A cada circunstancia nueva que me presentaba, tenía miedo. Es igual ahora antes de levantar la mano, me ha costado bastante levantar la mano, porque tenía miedo y también miedo a la crítica, ¿no? A lo que yo pueda hablar que sea algo insignificante, a la vergüenza. Bueno, ese es el miedo que casi siempre me ha paralizado. Gracias. Y te agradezco y te aplaudo por haber sido valiente de poder hablar. De todas maneras, te quería comentar que lo que se trata, por ejemplo, de estudiar o cosas así, a veces no es que no puedas, como dices tú, sino simplemente es cuestión de meterle horas, de meterle más horas, que a lo mejor una persona lo estudia en 1 hora y a ti te hace falta 20, pero eso no quita que no puedas, así que no te des por vencida. Esas cosas al final es cuestión de tiempo, no te des nunca por vencida. Si lo quieres hacer, insiste que lo conseguirás. ¿Consigo? Estás muteada, Rocío, ¿eh? ¿Ahora me escuchan? Buenos días a Ahora sí, todos. Gracias, buenos días. Charo. Yo estoy muy identificada con el miedo porque por muchos años yo viví con demasiado miedo. No podía hablar ante un público como ahora está. Automáticamente me ponía a sudar, mis manos empezaban a sudar. Y gracias al programa de Azul del año pasado, pues mis miedos se han ido bajando, porque todo estaba en mi cabecita, demasiado miedo. Y como dijo Marisol, tenía miedo a exponerme al que dirán, o si lo que voy a decir no es importante, y todo está en nuestra mentecita prendido. Cuando fui dándome cuenta que solo eran pensamientos que creía ser yo, fui soltando, soltando, soltando. Me atreví a dar esos pasos a pesar de los miedos, a compartir a pesar que mis manos temblaban y sudaban. Es atreverse a enfrentarlo a todo ello, estar ahí habitando mi cuerpo, sintiendo las emociones, se han ido como desvaneciendo o integrando todo. Porque siento que todo se transforma en amor porque viene de amor. Todo, no hay pérdida. Todas esas sensaciones, toditos se transformaron y dentro de mí descubrí mucho amor. Y yo estoy agradecida por escucharte. Gracias y a seguir soltando todo lo que hay por soltar todavía. Muchas gracias. Gracias a Azul, gracias a todos. Ya. Claro. Hola, lo primero, que recién llego, ¿me escuchan bien? Te veo ahí. No, razones de fuerza mayor hicieron que no pueda llegar a escucharte entera, pero vengo para, aunque sea ahora, para disfrutarte. Te veía mirando así de costado y no sabía si estabas a punto de decir algo o si estabas ya cerrando.
¿Querrías Es que decir iba a algo decir más a algo, pero con Rocío? el ruido me he Perfecto. despistado. Me he despistado con el ruido y ya se me ha ido lo que iba a decir. Así que no tendría que decir nada. Bueno, si te viene, encantados de escucharte. Gracias, Rocío, por lo que compartiste. Rocío también, en su forma de expresar, siempre nos devuelve al sentir, pero Charo siempre que comparte, aunque yo me perdí esa primera parte, pero la conozco, ese lugar tan auténtico y tan genuino desde el que da de corazón, así que es probable que también después les vengan insights o revelaciones o algo que quieran compartir sobre lo que escucharon, que compartió Charo, lo pueden también, podemos abrir el grupo para que lo puedan poner en el grupo de WhatsApp también. Y ahí en la página tienen la forma de contacto con Charo. Charo nos dejó su email, ¿no? Sí. conocetucamino@gmail.com para que la contacten, más que contenta de recibir ahí mensajes. ¿Sí? ¿Te vino, Charo, lo que ibas a decir? Que te interrumpí. No, la verdad es No. que no. Ok, bueno, eso sería que estar ahí. Bueno, muchísimas gracias.